Cordial saludo. Mi nombre es Margietsiva Portillo Gerena con el número de ID 980396 del programa Trabajo Social del tercer semestre. Mi nombre es Ana Gina Durán Ropero, estoy cursando el tercer semestre de Trabajo Social y mi ID es 97079. Mi nombre es María José Granados Claro, curso el tercer semestre del programa de Trabajo Social y mi ID es 975068. Listo. Hoy les hablaremos de una problemática social que ha impactado muchas comunidades a nivel territorial como global, que es el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado ocurre cuando personas o comunidades deben abandonar un lugar residencial debido a conflictos armados, violencia, persecución, desastres naturales o proyectos desarrollados como represas o minería. Este trabajo es de una materia que se llama Fundamentos de Sociología. Entonces vamos a relacionar este problema social con la sociología. Desde la sociología, el desplazamiento forzado se estudia como un problema estructural que afecta el tejido social, genera desigualdades y vulnera derechos fundamentales. Se utiliza cómo las sustituciones y dinámicas del poder influyen en la expulsión y exclusión de comunidades. También les voy a hablar de qué papel fundamental ocupa el trabajador social en este campo. Una de las principales funciones del trabajador social es brindar apoyo psicológico a personas que han sufrido trauma, violencia o alguna pérdida de un familiar. También se pueden realizar terapias tanto individuales como grupales para ayudar a la adaptación a una nueva realidad, a que esas personas se puedan adaptar a un nuevo entorno. También otro punto importante del trabajador social es promover espacios de reconstrucción de identidad y captar una memoria cultural. También la gestión de recursos y acceso a derechos humanos, que es asesorar a las familias sobre trámites de reconocimiento legal como desplazados. Lo que muchos quieren decir, pues la carta de desplazados, que muchas personas a veces se aprovechan de eso, nada más para recibir beneficios del gobierno. También coordinar con instituciones gubernamentales y principalmente la ONG para garantizar la protección de los derechos de esas personas desplazadas. También facilitar la integración de los desplazados en las comunidades receptoras, o sea, a las más afectadas. Mediar en conflictos relacionados con la tierra y vivienda y el acceso a recursos. Bueno, Margit, en cuanto a los datos y las estadísticas que se ven relevantes a estas problemáticas, ¿cuál sería el papel en el rol del trabajador social? Puede llevar en esta más de 110 millones de personas desplazadas en el mundo. En ese año, perdón, se vieron más de la mitad de las personas del mundo afectadas dado a esta problemática social que es el desplazamiento forzado. En América Latina, Colombia es uno de los países más desplazados internos debido al conflicto armado. Y la mayoría de personas sufren pérdida de empleo, pobreza extrema y dificultades para acceder a servicios básicos. Margie, ¿qué enfoques sociológicos y las transformaciones metodológicas cumplen su rol como trabajadora social? Bueno, en el trabajo social, como usted me lo está diciendo, en mi campo, en mi rol como trabajadora social, podemos ver que estas perspectivas son sociológicas sobre el desplazamiento forzado, claramente, que ese es el tema a tratar. Podemos ver el funcionalismo, la teoría del conflicto y el interaccionalismo simbólico, la interacción simbólica.
En el funcionalismo, la primera función es analizar cómo el desplazamiento altera el equilibrio social y la integración de los afectados a nuevas comunidades. En la teoría del conflicto examina cómo los intereses económicos, políticos y del poder generan expulsión de poblaciones vulnerables. Y en la interacción simbólica estudia cómo los desplazados reconstruyen su identidad y se adaptan a nuevos entornos. La metodología en las metodologías utilizadas en este análisis se puede realizar, como se puede, perdón, observar, es el estudio de casos, encuestas y entrevistas y análisis de documentos como conclusión. María José, me gustaría preguntarte qué resultados encontramos referentes a estas metodologías. Bueno, de los resultados que encontramos están los principales impactos del desplazamiento forzado. Está la fragmentación familiar, la pérdida de redes de apoyo y la estigmatización. En la economía se encuentra el desempleo, la informalidad laboral y la pobreza. Y cultural, la pérdida de identidad y dificultades en la integración de nuevas comunidades. En cuanto a psicológicos, hay estrés postraumático y ansiedad y depresión. Bueno, en las propuestas de resolución, ¿qué propuestas encontramos ahí, Gisney? María José, algunas estrategias para abordar desplazamientos forzados serían reformar legales y protección de derechos, políticas públicas para garantizar la educación y el empleo de desplazados, con mayor reconocimiento y apoyo a las víctimas de desplazamiento. Sería programas de intervención comunitaria, que es fomentar la vivienda entre desplazados y comunidades receptoras. También están los proyectos de desarrollo económico para la autosuficiencia de los afectados. Y 3, atención psicosocial, servicios de salud mental y apoyo emocional, espacios de memoria y reconstrucción cultural. 4 puntos. Prevención del desplazamiento, políticas para reducir la violencia y los conflictos territoriales, regulación de proyectos de desarrollo que afectan comunidades. ¿Quién es María José? José, que salga de la canción. Digo mal. Porque no se escucha nada. Bueno, Disney, desde tu rol como trabajadora social, me gustaría saber, o sea, qué conocimiento tenés al respecto, de por qué el desplazamiento forzado es un problema social y no solo individual. Porque afecta a comunidades enteras y genera las desigualdades que requieren una respuesta estructural del Estado y la sociedad. Margie, ¿cómo influyen las instituciones sociales en el desplazamiento forzado? Bueno, frente a esta problemática social, muchas instituciones se unen a esta causa. Muchas organizaciones se ponen la mano en el corazón y se ponen en que están afectadas, pues una de las principales instituciones son el Estado, que para proteger o en algunos casos ser responsable del desplazamiento. Las ONG y organizaciones internacionales juegan un papel clave en la ayuda humanitaria. Bueno, respondiendo tu pregunta, Gisney, ya que nuestra compañera se conectó, me gustaría saber para ella cuáles son los mayores desafíos para la solución del problema en esta problemática. ¿Cuáles son los mayores desafíos para solucionar este problema? Es la pregunta 3. ¿Cuáles son los mayores
desafíos para el problema. También No se le escucha. María José, No se le escucha. ¿me escucha la respuesta a la pregunta que te hicimos? Tiene el Mientras, micrófono apagado. María José, tienes el micrófono apagado. ahora, Listo, ahora sí. ¿Me podés volver a repetir la respuesta de la pregunta que te hice? sí, claro, ya la, bueno, entre los mayores desafíos para solucionar este problema se centran entre la falta de recursos y voluntad política, la discriminación hacia las personas desplazadas de comunidades receptoras y también la persistencia de conflictos y modelos económicos que generan exclusión. Existen varios tipos entre ellos. Está el desplazamiento interno, que es cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares que permanecen dentro de su país. Los refugiados, que son personas que cruzan fronteras internacionales en busca de alguna protección. También encontramos el desplazamiento por los desastres naturales que son causados por ya sea huracanes, tsunamis, terremotos o sequías. Y por último, el desplazamiento por megaproyectos, que es provocado por la construcción de represas, minería o infraestructura. Bueno, para allí la pregunta es, ¿qué diferencias existen entre la migración voluntaria y el desplazamiento forzado? La migración voluntaria, las personas deciden trasladarse en busca de mejores oportunidades. El desplazamiento forzado, las personas no tienen opción y huyen por violencia, persecución o desestrés. Margie, ¿cómo afecta el desplazamiento forzado a la niñez en la adolescencia? Bueno, Giselle, esta pregunta me llama mucho la atención, ya que pues muchos de los problemas del desplazamiento forzado es causa pues por los adultos, por los errores que cometen, ya que pues no solamente necesariamente pues tiene que ser culpa de ellos, sino que a veces hay organizaciones que afectan esa tranquilidad de las personas que viven. Pero entonces yo siento que la niñez, los niños, bueno, son los que sufren más estas consecuencias. Entonces yo siento que hay varios puntos que afectan el desplazamiento forzado a la niñez, que pues es la interrupción en la educación, la mayor vulnerabilidad de explotación y pues trabajo infantil. Primeramente los niños, ¿no? Estar trabajando los niños pues, es para que más, obviamente, dentro de su proceso corto, a medida de 1 año 5, pues donde retienen más información, que son las secuelas. Obviamente, si te crecen en un entorno de agresividad, pues eso es lo que va a quedar marcado en la vida de ellos. Entonces, bueno, esto es una de las causas referente a la información que acabo de dar, problemas psicológicos como estrés postraumático y riesgos de reclutamiento por grupos armados o redes criminales. María José, tengo una pregunta para ti. Entonces, me gustaría saber desde tu rol como trabajadora social, ¿qué papel juega el Estado en la solución del desplazamiento forzado? Se deben garantizar los derechos y la protección de las personas que han sido desplazadas. Se deben crear políticas que integren la labor y el acceso a una vivienda. Y también se podría prevenir los nuevos desplazamientos mediante seguridad y desarrollo. Winnie, una pregunta para ti. ¿Cómo afecta el desplazamiento a la identidad cultural de estas personas que han sido afectadas? Afecta mucho a las comunidades indígenas y rurales
obligados a adaptarse a nuevas formas de vida en ciudades. La discriminación puede dificultar la preservación de sus tradiciones. Margie, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan los desplazados al llegar a un nuevo lugar? Bueno, yo siento que una de las principales dificultades que una persona pues tiene al llegar a un lugar nuevo es la falta de empleo y vivienda digna. Podemos observar que la mayoría de los desplazados que se han ido del territorio, pongamos de ejemplo el Catatumbo, se van otras personas y no duermen en camas como tal. Son como colchonetas, se les da lo poco, lo mucho que el gobierno pueda brindarle o el alcalde. La discriminación, bueno, les había dicho que, bueno, Disney puso un ejemplo muy claro, que algunas de las personas desplazadas tienden a tener miedo por su cultura, por sus tradiciones, y se van a otra parte y se les dificulta mucho el acceso por discriminación a su origen. Otro punto muy importante es la barrera burocrática para acceder a servicios de salud y educación. Y pues bueno, una dificultad muy importante pues es adaptarse a un nuevo entorno, a un nuevo entorno social. Me gustaría saber tú como trabajadora social, cómo pueden contribuir las comunidades receptoras, a las comunidades donde las personas de otras personas llegan a ese lugar, o sea, de esa comunidad, este, cómo aportan ellos a la integración de los desplazados. La pregunta es para Ginés. Eh, Evitando la discriminación y fomentando la inclusión. Otro punto. Donde las personas de otras personas llegan a ese lugar, o sea, de esa comunidad, cómo aportan ellos a la integración de los desplazados. La pregunta es para Ginés. Evitando la discriminación y fomentando la inclusión. Otro punto también es apoyando políticas de integración laboral y social. Y también está creando redes de apoyo comunitario para facilitar la adaptación. María José, ¿qué organizaciones trabajan en la protección de los desplazados? Está la Asociación Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Está la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y diferentes ONGs y organizaciones locales de cada país. Bueno, una pregunta, ¿cómo se puede prevenir este desplazamiento forzado? La pregunta es para mí, ¿cierto? Entonces, bueno, siento que hay tres puntos muy cruciales que se pueden manejar en la manera de prevenir el desplazamiento forzado. Que son resolviendo conflictos de manera pacífica, regulando el impacto de proyectos económicos sobre comunidades vulnerables. Y otro punto muy importante que siento que se hace énfasis a toda la problemática social que se está viviendo ahorita, tanto en el Catatumbo como había puesto el ejemplo anteriormente, pero voy a hablar de manera general, o sea, a nivel mundial, que es creando oportunidades económicas en las regiones más afectadas. Ya hablando de esto, podemos observar que, que este enfoque, esta problemática social, la podemos manejar de diferentes maneras. Este enfoque, bueno, en los enfoques metodológicos podemos manejar los tres enfoques, el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Bueno, les voy a hablar del enfoque cualitativo. Este enfoque permite reducir el problema con datos estadísticos, encuestas y análisis de grandes volúmenes de información. Bueno, los métodos que podemos utilizar son encuestas y censos, análisis de bases de datos y estadísticas comparativas.
Me gustaría que que me hablaras del enfoque cualitativo, cómo se puede manejar esta problemática y mediante a este enfoque metodológico, cómo podemos aplicar el enfoque cualitativo en la problemática social que es el desplazamiento forzado. Este enfoque permite comprender el desplazamiento forzado desde la experiencia y la percepción de los afectados, explorando sus historias de vida, emociones y estrategias de adaptación. Los métodos más utilizados son las entrevistas en profundidad, que es las conversaciones con los desplazados para conocer sus viviendas y causas de desplazamientos y procesos de adaptación. También están las historias de vida, que son los relatos personales de individuos desplazados analizando su proceso de migración y reubicación. Y está la observación participante, investigadores que convienen en comunidades desplazadas para comprender su realidad desde adentro. Un ejemplo de aplicación sería, un investigador realiza entrevistas a mujeres desplazadas en una ciudad para conocer las dificultades que enfrentan en el acceso a empleo y vivienda. María José, háblame sobre el enfoque mixto. Bueno, en el enfoque mixto se mezclan ambas, el enfoque cualitativo y el cuantitativo, para que se obtenga una visión más completa de lo que va a ser el problema. En los métodos utilizados se utilizan encuestas para medir el impacto del desplazamiento en educación y en empleo. También se hacen entrevistas para conocer cómo los desplazados enfrentan las barreras sociales y también en los estudios de caso en comunidades desplazadas para observar patrones comunes. Un ejemplo de esta aplicación sería pues un estudio que recoja las estadísticas sobre cuántos niños desplazados han abandonado sus escuelas, combinando con entrevistas a docentes y padres sobre las razones detrás del abandono escolar. Para Marky, ¿qué aplicación en cuanto a los métodos de estudio, qué aplicación hay en los métodos de estudio del desplazamiento forzado? Bueno, ya hablando de las metodologías que utilizamos para analizar este problema este problema del desplazamiento forzado, podemos observar que si analizamos un estudio metodológico del desplazamiento forzado en Colombia, podríamos explicarlo así, que podríamos empezar hablando del objetivo del estudio, que es analizar el impacto del desplazamiento forzado en la integración social y economía de los afectados, ya que pues esto se ve muy relevante. Cuando una persona se va para otra parte, se le dificulta mucho tener acceso, pues, como ya lo había dicho anteriormente, acceso a una vivienda digna, y pues el empleo no es como llegar a la parte de la que ya está acostumbrada a su trabajo. Las personas que viven en el campo se les va a dificultar mucho adaptarse a la ciudad. Entonces, pues, el estilo, pues, el tema económico también en gran parte está muy afectado. También podemos ver que estamos utilizando el método cualitativo. Quería saber si es muy referente a la información que acabo de dar, qué resultados usted espera obtener con esta información. Los resultados esperados serían la identificación principales de barreras económicas y sociales para los desplazados. También está la evaluación de la efectividad de las políticas gubernamentales de atención y esa propuesta de estrategias para mejorar la integración de los desplazados. María José, la conclusión sobre estos tres métodos. Regálame un momentico. Me gustaría también hablar de las estrategias de intervención que el trabajador social tiene en esta problemática social, que son dos. Es algo muy corto y muy mínimo. Que bueno, primero que todo, quisiera asegurar que los desplazados sean reconocidos como sujetos a los derechos, que estén protegidos. Y otra, pues, es luchar contra la discriminación y la estigmatización de esta población. Bueno, ya concluyendo esto, pues María José nos podría dar la conclusión pues de esta problemática social y el desplazamiento.
Bueno, en conclusión, el desplazamiento forzado desde una perspectiva metodológica nos permite cuantificar la magnitud del problema, también hacer la experiencia subjetiva que han sido afectadas y se podrían implementar políticas públicas basadas en la evidencia. Bueno, listo. Ya con esto concluimos pues esta problemática social mediante una metodología cuantitativa, cualitativa y mixta. Espero que haya quedado muy claro el concepto de desplazamiento forzado y a todos muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Hasta luego. Luego, Chao, gracias.